Existe una idea que se repite como un dogma moderno. Socializar es sano, necesario y siempre positivo. Desde pequeños se nos entrena para creer que hablar mucho, encajar rápido y rodearnos de gente es señal de equilibrio mental. Pero pocas veces se cuestiona el origen de esta creencia. No nace de la verdad, nace del miedo. Miedo al silencio, miedo a la soledad, miedo a enfrentarse a uno mismo sin distracciones. Aquí comienza la gran mentira social. Socializar no es, como se nos ha vendido, un acto elevado por defecto. En la mayoría de los casos es un mecanismo de alivio. La gente no conversa para pensar mejor, conversa para no pensar. Habla para llenar espacios, no para explorar ideas. Y cuanto más superficial es el entorno, más incómodo resulta el individuo que observa, calla y reflexiona. La sociedad premia al que se adapta, no al que cuestiona. Premia al que se integra sin fricción, no al que introduce tensión intelectual. Friedrich Nietzsche entendió esto con claridad brutal. Para él, la masa no se reúne para elevarse, sino para protegerse de la angustia que produce la diferencia. La socialización constante no busca crear individuos fuertes, sino mantener una media estable, controlable, predecible. Cuando todos piensan parecido, hablan parecido y desean lo mismo, nadie destaca, nadie incomoda. Y ese es el verdadero objetivo del rebaño. Desde esta perspectiva, socializar deja de ser un acto inocente. Se convierte en un proceso de normalización. Cada conversación trivial, cada opinión repetida sin reflexión, cada gesto de aprobación automática, refuerza una estructura donde pensar diferente tiene un costo. El individuo aprende rápido que para pertenecer, debe suavizar sus aristas. Debe callar ciertas ideas, exagerar otras, reír cuando no le hace gracia y asentir cuando no está convencido. Poco a poco, sin darse cuenta, empieza a traicionarse. La mentira social más peligrosa es hacer creer que este proceso es saludable, que quien no participa está fallando, que el silencio es sospechoso, que la soledad es un defecto que debe corregirse. Así, el individuo termina socializando no por deseo, sino por presión, no por afinidad real, sino por miedo a quedar fuera. Y cuando la socialización nace del miedo, jamás puede conducir a la libertad. Nietzsche despreciaba esta dinámica porque veía en ella una forma sutil de esclavitud. No una esclavitud impuesta por la fuerza, sino aceptada por comodidad. El individuo renuncia a su profundidad a cambio de aceptación. Cambia su voz interior por aplausos externos. Aprende a mirarse a través de los ojos de los demás y en ese acto pierde soberanía. Ya no vive según su propio criterio, sino según lo que el entorno valida. Este es el punto que casi nadie se atreve a decir en voz alta. La mayoría de los vínculos sociales no te fortalecen, te diluyen. No te empujan a ser más, te entrenan para no sobresalir. Y cuanto más sensible, más consciente, más ambicioso es un individuo, más violento resulta este proceso interno. Porque siente, aunque no siempre puede explicarlo, que algo en él se apaga cada vez que se fuerza a encajar. Este video no nace para glorificar el aislamiento por sí mismo, sino para desmontar una mentira peligrosa. Socializar no es automáticamente virtud. Muchas veces es anestesia. Es ruido para no escuchar la propia incomodidad. Es movimiento para no enfrentarse al vacío. Y entender esto es el primer paso para recuperar el control. Porque solo quien reconoce la mentira puede empezar a decidir conscientemente cuándo acercarse y cuándo retirarse. Aquí se establece la base de todo lo que sigue. Antes de hablar de soledad, poder o fortaleza, hay que romper el hechizo. Hay que dejar de ver la socialización como un deber moral incuestionable. Solo entonces el individuo puede empezar a preguntarse algo mucho más incómodo y mucho más peligroso. ¿Con quién hablo realmente por elección y con quién hablo solo para no estar solo? Una vez que se rompe la ilusión de que socializar es siempre virtuoso, aparece una verdad más incómoda. La sociedad no solo invita a relacionarse, entrena para obedecer. No lo hace de forma explícita ni violenta, sino mediante códigos sutiles, casi invisibles, que regulan cómo hablar, qué opinar, cuándo callar y hasta qué desear. Socializar, en este sentido, no es un intercambio libre entre individuos conscientes, sino un proceso de ajuste constante. Un sistema que pule diferencias hasta que dejan de cortar. Friedrich Nietzsche observó que la cultura social funciona como un gran aparato de domesticación. No necesita imponer cadenas cuando logra que el individuo se autorregule. Las normas no escritas, las expectativas implícitas y el miedo al rechazo hacen el trabajo sucio. La persona aprende rápido qué ideas generan aprobación y cuál es incomodidad. Y como el ser humano teme más al aislamiento que a la incoherencia, empieza a censurarse antes de hablar. Así nace el individuo domesticado.
No el que no piensa, sino el que piensa y se calla. La conversación social promedio es una herramienta clave de este mecanismo. No está diseñada para profundizar, sino para mantener la armonía superficial. Se premia la ligereza, la ironía inofensiva, la opinión estándar. Cuando alguien introduce una idea que rompe el equilibrio, la respuesta suele ser el silencio incómodo, la burla o el cambio rápido de tema. No hace falta discutir ni refutar. Basta con ignorar. El mensaje queda claro. Aquí no se viene a pensar, se viene a encajar. Con el tiempo, el individuo internaliza este lenguaje. Aprende a hablar en automático, a decir lo correcto, no lo verdadero. Se vuelve socialmente competente, pero intelectualmente dócil. Este es el éxito que celebra la sociedad. Personas funcionales, comunicativas, adaptables, pero vacías de criterio propio. No porque carezcan de inteligencia, sino porque han sido entrenadas para no usarla cuando molesta. La domesticación social también opera a nivel emocional. Se castiga la intensidad, la incomodidad, la profundidad. Se exalta la positividad constante, la sonrisa fácil, la opinión ligera. Quien expresa duda, conflicto interno o pensamiento complejo es visto como problemático. Así, el individuo aprende a suavizarse, a no ser demasiado, a no sentir demasiado, a no pensar demasiado. Porque ser demasiado es peligroso en un entorno que vive de la mediocridad compartida. Nietzsche veía en este proceso la victoria de la moral del rebaño. Una moral que no busca excelencia, sino estabilidad. No quiere individuos fuertes, quiere individuos previsibles. Y la socialización constante es su mejor herramienta, porque convierte la vigilancia externa en autocensura interna. Ya no hace falta que nadie te diga qué pensar. Tú mismo te corriges antes de hablar. Ya no hace falta prohibir, basta con incomodar. El problema no es que la sociedad tenga normas. Toda convivencia las necesita. El problema es cuando esas normas se vuelven incuestionables y se confunden con virtud. Cuando obedecer se llama madurez y diferir se llama inmadurez. Cuando adaptarse se celebra como inteligencia emocional, aunque implique traicionarse. En ese punto, la socialización deja de ser una elección, se convierte en una jaula blanda, acolchada, cómoda, pero jaula al fin. La mentira social no solo oculta la verdad, la reemplaza. Te hace creer que hablar mucho es vivir plenamente, cuando muchas veces es huir. Te convence de que estar rodeado es estar acompañado, cuando en realidad es estar vigilado por expectativas ajenas. Y lo más peligroso es que este control no se siente como opresión, se siente como normalidad. Entender la socialización como mecanismo de domesticación no implica aislarse del mundo, sino recuperar la conciencia. Ver el juego, reconocer las reglas y decidir cuándo participar. Porque solo quien entiende cómo funciona el sistema puede empezar a desactivarlo internamente. Y ese despertar lleva inevitablemente a una pregunta que incomoda aún más. ¿Qué parte de ti no existe porque nunca tuvo espacio para formarse? Después de entender que la socialización no es inocente y que funciona como un mecanismo de domesticación, surge una consecuencia inevitable. Cada acto de adaptación tiene un costo interno. Ese costo no siempre se percibe de inmediato, porque no deja marcas visibles. No produce dolor físico ni rechazo explícito. Produce algo más silencioso y más peligroso, la erosión progresiva de la identidad. Cada vez que un individuo se adapta para encajar, sacrifica una parte de su criterio. Al principio parece un gesto pequeño, casi insignificante. Callar una opinión para evitar conflicto. Suavizar una idea para no incomodar. Reír por compromiso. Asentir sin convicción. Pero la identidad no se pierde de golpe, se diluye por acumulación. Y cuando uno se da cuenta, ya no sabe con claridad qué piensa de verdad y qué repite por costumbre social. Friedrich Nietzsche advertía que el mayor peligro para el individuo no es el error, sino la imitación inconsciente. El que se equivoca todavía piensa, el que imita ha delegado su pensamiento. La socialización constante entrena precisamente eso, la repetición automática de valores, opiniones y comportamientos que no han sido elegidos, sino absorbidos. El individuo se vuelve un eco bien educado. Este proceso es especialmente destructivo para quienes tienen una sensibilidad más profunda o una mente más analítica, porque sienten la fractura interna. Perciben que hay una distancia entre lo que muestran y lo que son, entre lo que dicen y lo que piensan. Y esa distancia genera desgaste, cansancio mental, sensación de vacío. No porque falte compañía, sino porque sobra falsedad. La identidad necesita fricción para formarse. Necesita silencio, tiempo, conflicto interno. Necesita espacio para equivocarse sin testigos.
Pero la socialización constante invade ese espacio. Llena cada pausa con estímulo externo, cada duda con opinión ajena, cada silencio con ruido. Así, el individuo no tiene oportunidad de escucharse. Vive reaccionando, no construyendo. Uno de los mayores engaños modernos es confundir identidad con personalidad social. Creer que uno es lo que muestra, lo que dice en grupo, lo que los demás reconocen. Pero eso no es identidad, es desempeño. Es un rol aprendido para funcionar en un entorno específico. La identidad real se forma cuando nadie mira, cuando no hay aprobación que ganar ni rechazo que temer. Y eso solo ocurre en ausencia de presión social. Nietzsche veía con desprecio al individuo que necesitaba constantemente el espejo de los demás para existir. Porque quien depende de la mirada externa nunca se pertenece. Vive fragmentado, adaptándose aquí, ocultándose allá, cambiando según el entorno. Puede ser socialmente exitoso, pero internamente es débil. No tiene centro, no tiene dirección propia, solo reflejos. Este es el precio invisible de socializar sin conciencia. Te vuelves accesible, pero no auténtico. Aceptado, pero no íntegro. Integrado, pero no completo. Y cuanto más tiempo se vive así, más difícil resulta volver atrás. Porque recuperar la identidad implica enfrentar una pregunta incómoda. ¿Qué queda de mí cuando dejo de agradar? Muchos evitan esa pregunta porque asusta. Prefieren seguir socializando, hablando, rodeándose, ocupándose, antes que enfrentarse al silencio donde la identidad se revela. Pero ese silencio no es vacío, es origen. Es el lugar donde el individuo deja de actuar y empieza a ser, donde deja de responder a expectativas y empieza a definir valores. La mentira social te empuja a socializar. La domesticación te enseña cómo hacerlo sin sobresalir. Y el resultado final es la pérdida gradual de identidad. No por maldad, sino por hábito. No por imposición, sino por comodidad. Entender esto no significa rechazar toda relación humana. Significa algo más radical, dejar de negociar quién eres a cambio de pertenecer. Significa recuperar el derecho a no encajar, a no opinar, a no participar. Porque solo quien puede retirarse sin miedo empieza a descubrir quién es realmente. Cuando la identidad empieza a consolidarse, ocurre algo que muchos interpretan como un problema, pero que en realidad es una consecuencia natural, la tendencia a la soledad. No una soledad amarga ni resentida, sino una distancia consciente. El individuo que ya no necesita aprobación externa empieza a notar que la mayoría de los entornos sociales le resultan ruidosos, repetitivos y poco estimulantes. No porque se sienta superior, sino porque ha dejado de necesitar validación constante para existir. Friedrich Nietzsche entendía la soledad como una prueba de fuerza, no como un castigo. Para él, los espíritus fuertes se apartan porque necesitan espacio para pensar, crear y transformarse. No huyen de la gente, huyen del desgaste que produce la superficialidad permanente. La soledad se convierte entonces en un filtro. No todo el mundo merece acceso a la mente ni al tiempo de alguien que está construyéndose. Este punto suele malinterpretarse. Se confunde soledad con aislamiento emocional, cuando en realidad son cosas opuestas. El aislamiento nace del rechazo, la soledad consciente nace de la elección. El primero debilita, la segunda fortalece. El individuo fuerte no se queda solo porque no pueda relacionarse, sino porque ha aprendido a seleccionar. Ha entendido que no todo vínculo suma y que muchos restan más de lo que aportan. La sociedad, sin embargo, reacciona con sospecha ante quien se retira. Interpreta la distancia como arrogancia, rareza o fracaso social. Porque un individuo que no necesita al grupo cuestiona, sin decir una palabra, la dependencia colectiva. Su sola existencia expone una verdad incómoda. Se puede vivir sin estar constantemente acompañado. Y eso amenaza a un sistema que se sostiene en la necesidad mutua mal entendida. En la soledad, el individuo deja de actuar. Ya no interpreta un papel. No tiene que impresionar, agradar ni justificar su silencio. Puede pensar sin interrupciones, observar sin responder, sentir sin tener que explicarse. Es en ese espacio donde se afilan las ideas y se endurece el carácter. No porque la soledad sea cómoda, sino porque es honesta. No miente, no distrae, no anestesia. Nietzsche veía en la soledad el terreno fértil del crecimiento interior. Allí donde no llega el ruido social, emerge la voz propia. Y esa voz suele decir cosas incómodas. Revela contradicciones, debilidades, deseos no resueltos. Por eso muchos temen estar solos. No le temen a la ausencia de otros, le temen a la presencia de sí mismos.
Prefieren el bullicio antes que el espejo. Los espíritus fuertes, en cambio, aceptan ese espejo. Entienden que el crecimiento exige enfrentarse a lo que uno es, no a lo que aparenta. Y saben que ese proceso no puede hacerse en grupo. Nadie se transforma bajo observación constante. Nadie se redefine mientras actúa para otros. La verdadera evolución ocurre en silencio, en distancia, en retirada estratégica. Cuando el individuo recupera su centro, deja de buscarse en los demás. Ya no necesita reflejos externos. Y al no necesitarlos, los encuentros se vuelven más raros, pero más auténticos. Menos numerosos, pero más significativos. La soledad no elimina la posibilidad de vínculos, la depura. Aquí aparece una verdad que incomoda a muchos. No todo el mundo está hecho para caminar acompañado todo el tiempo. Algunos están hechos para ir delante, explorando terrenos donde el ruido social no llega. Y eso implica caminar solos durante largos tramos. No como castigo, sino como condición. La soledad, entonces, deja de ser una carencia y se convierte en una herramienta. Un espacio de poder interno. Un territorio donde el individuo se fortalece sin testigos. Y una vez que alguien aprende a estar solo sin derrumbarse, se vuelve peligroso para cualquier sistema que dependa de su dependencia. Después de atravesar la mentira social, comprender la domesticación, reconocer la pérdida de identidad y aceptar la soledad como fuerza, queda el último paso, el más incómodo, el más definitivo: dejar de socializar por inercia para empezar a vivir con intención. Este no es un llamado al aislamiento absoluto, sino algo más peligroso: la selección consciente. Porque dominar no significa imponerse a otros, sino dejar de ser moldeado por ellos. El individuo que ha recorrido este camino ya no ve la socialización como un refugio, sino como una herramienta. Ya no habla para llenar silencios, ni se relaciona para evitar la incomodidad. Habla cuando hay algo que decir. Se acerca cuando hay algo que construir. Se retira cuando el entorno empieza a exigirle que se reduzca. En ese punto, la socialización deja de ser un hábito automático y se convierte en una decisión estratégica. Friedrich Nietzsche jamás propuso huir del mundo, sino trascenderlo. Para él, el verdadero poder nace cuando el individuo deja de vivir según valores heredados y empieza a crear los propios. Y eso exige romper con la necesidad de aprobación. Porque mientras el juicio ajeno determine tus actos, tu vida no te pertenece. Es una extensión de la voluntad colectiva. Dejar de socializar compulsivamente es recuperar energía mental. Es cortar con conversaciones que no elevan, vínculos que drenan, entornos que premian la mediocridad compartida. Es entender que cada sí social que das por compromiso es un no silencioso a tu propio desarrollo. Y que el tiempo, la atención y la presencia son recursos finitos. Quien lo reparte sin criterio termina vacío. Aquí ocurre un cambio profundo. El individuo ya no mide su valor por cuántos lo rodean, sino porque tan sólido se siente cuando no hay nadie. Ya no confunde estar ocupado con estar avanzando. Ya no necesita demostrar constantemente quién es, porque lo sabe. Y esa certeza interna se percibe. No necesita imponerse, se impone por ausencia de necesidad. Este es el punto donde muchos retroceden, porque dominarse a uno mismo implica aceptar que no todos los vínculos sobrevivirán, que algunas relaciones solo existían mientras uno era dócil, que al dejar de agradar, se cae del radar de quienes solo buscaban confirmación, no profundidad, pero lo que se pierde en cantidad se gana en integridad, y la integridad es la base de cualquier poder real. El gran cierre de este camino no es la soledad, es la libertad. Libertad de elegir con quién hablar, cuándo callar, dónde estar y dónde no. Libertad de no reaccionar ante cada estímulo social. Libertad de no explicarse constantemente. Porque quien se explica demasiado todavía está pidiendo permiso. Socializar deja de ser lo peor cuando deja de ser obligatorio. Cuando ya no nace del miedo al rechazo, sino de la abundancia interna. Entonces, cada vínculo es elegido, no tolerado. Cada conversación tiene peso. Cada silencio tiene sentido. Y el individuo deja de ser un engranaje más para convertirse en una presencia difícil de ignorar. Este video no busca convencerte de aislarte del mundo, sino de recuperar tu centro. De entender que el ruido constante no es vida y que la multitud no es compañía. Que muchas veces, alejarse es el acto más poderoso que uno puede hacer. Porque solo quien sabe estar solo puede acercarse sin necesidad. Y solo quien no necesita al grupo puede caminar sin ser arrastrado por él. Aquí termina el recorrido, pero no el proceso. A partir de ahora, la pregunta ya no es si debería socializar más o menos. La pregunta es mucho más peligrosa.
¿Cuántas veces has traicionado quién eres solo para no estar solo? ¿Y qué harás a partir de hoy con esa respuesta?